Como hemos quedado con usted y ha sido el compromiso de Grupo Imagen, claro que vamos siempre a estar con los especialistas, con la gente que sabe, con la gente seria al respecto de las cifras, al respecto también del tratamiento y de toda la información de esta pandemia de COVID-19. Por eso vamos a hablar con el doctor Gustavo Cruz, investigador del Instituto en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Gustavo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte de nueva cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Gustavo, estaban ustedes haciendo las cifras de esta curva de contagio, el pico más alto de la contingencia. ¿Cómo salieron los datos? ¿Nos puedes dar así una pequeña radiografía? Mire, lo principal tal vez es que el máximo de la curva de prevalencia de los casos infectados se alcanzará alrededor de entre el 6 y el 11 de mayo, ¿sí? Sí. Se esperan con los datos oficiales, hemos calculado, y se esperan del orden de entre 6,000 y 8,500 personas en los hospitales en esa fecha en que se alcanza el máximo. Entre 6,000 y 8,500. Sí, estos son pues algunos cálculos preliminares, todavía un tanto, pues digamos, es una estimación todavía un tanto conservadora, ¿sí? Y yo espero que el sistema de salud pues pueda lidiar con esta cantidad de enfermos, ¿no? Claro, porque es una cantidad bastante importante. ¿De eso también se ha Y podido hacer el cálculo de cuáles de ellos estarían graves o entubados, doctor? mire, se espera, pero de nuevo son cosas preliminares, ya Sí. que se espera que sean del orden de una tercera, una cuarta parte de estos, ¿sí? De nuevo, le digo, estas son estimaciones un poco preliminares, hay que tomar en cuenta de que lo que agrava un poco nuestro panorama es que tenemos una epidemia de diabetes y de obesidad en el país, ¿no? Y estos son desde luego factores que ponen más en riesgo a la población. Claro. ¿Del número de contagios también tienen números, doctor? Mire, el número de contagios son del orden de la del 15%, 14-15% de la población, O sea, ¿sí? está Eh, entre eh, 12 de millones estaríamos hablando. sí, es un número muy alto, pero he insistido en estos contagios, la inmensa mayoría sería asintomática, o algunos presentarían síntomas tan leves que no necesitarían ir al doctor, ¿no? Claro, que no, ni siquiera algunos ni cuenta se darán que eso es Sí, la peligroso, por eso mayoría no se dará sí. cuenta que tuvo la infección. Eso es lo que hace esta epidemia peligrosa, porque toda esta gente estaría contagiando si es que no sigue las medidas de distanciamiento de la Secretaría de Salud, ¿no? Claro, fíjese, yo creo que acaba usted de tocar un tema que es fundamental, o sea, del orden de 12 millones, de 15 millones de contagiados, que muchos de ellos no se van a dar cuenta, por eso es las medidas de distanciamiento social, no es un capricho de nadie, sino que muchas veces No, no se van son a dar muy cuenta. importantes. Las primeras, las cifras que yo le he dado son todas referidas a la Ciudad de México y su área urbana. Ujú. Sí, eso es lo que hemos estado calculando primero, porque es donde ya tenemos un brote y donde son más urgentes estos cálculos, ¿no? Claro. Sí, y una cosa también es que en nuestros cálculos sale que efectivamente las medidas han tenido efecto y que estamos probablemente en un escenario un poco mejor que el de España e Italia, pero aún así, dado que nuestro sistema de salud es más pequeño, pues sí es muy importante que la gente siga los lineamientos de distanciamiento, ¿no? Por supuesto, creo que, y aquí está la razón. Doctor, en el número de muertes, ¿se ha hecho también algún cálculo? No, mire, eso no lo hemos hecho porque de nuevo esto es un poco más complicado porque tiene uno que ver cómo influyen estas condiciones de las epidemias que decía yo de diabetes y de obesidad, cómo van a influir en esto. De todas formas, es un porcentaje un tanto menor, entonces, pues esperemos que no sean tantos, ¿no? Pero no quisiera yo aventurarme con un número todavía. Por supuesto. Pues doctor Gustavo Cruz, investigador del Instituto en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, agradezco muchísimo, Gustavo, que hayas estado con nosotros el día de hoy. Si nos lo permites, vamos a estar en constante comunicación contigo. Sí, claro, encantado.
Gracias, el doctor Gustavo Cruz. Pues bueno, imaginen ustedes las cifras, ¿eh? Y estamos hablando de gente seria, investigador del Instituto de Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que ha hecho precisamente estos cálculos, y estamos hablando entre un 10 y un 15% de la población, o sea, por lo menos 13 millones de personas contagiadas, de las cuales la inmensa mayoría ni siquiera se van a dar cuenta que lo tienen, y ese es el problema y ese es el peligro, ¿no? Que pueden precisamente contagiar a alguien que efectivamente tenga pues un problema mucho mayor.